Transformada de Laplace. Mediante las transformadas de Laplace se resuelven ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes de orden n. Como se puede ver en la siguiente imagen, ellas deben tener una linealidad. Una de las condiciones para poder aplicar transformada de Laplace a una función y igual a f de x es que f de x debe estar definida para todos los puntos 0 menor o igual que x menor que infinito, es decir, que sea una línea continua. F de x es continua o continua a trozos en cualquier intervalo, 0 menor que x menor que b. Eso es como si cortáramos la línea, entonces la distancia esa sería entre 0 y b. Y f de x es de orden exponencial alfa, lo cual significa que para todo x menor que x sub 0, f de x es tal valor absoluto menor que a Euler a la x. Entonces, con las condiciones anteriormente indicadas se define la transformada de Laplace como la integral de 0 a infinito de f de x por Euler a la menos sx de x. Algunas propiedades de linealidad es que la transformada de la suma de dos funciones se puede ver como la transformada de una más la transformada de la otra. Es decir, la transformada de f de x más g de x es la transformada de f de x más la transformada de g de x. La transformada de una constante por una función, se saca la constante y se hace la transformada de la función. Si a y b son constantes y f de 1t y f de 2t son funciones tales que la transformada de f de 1t es igual a f1s y la transformada de f de 2t es igual a f2s. Entonces, lo que había mencionado anteriormente, que la transformada de una constante por un f de t más otra constante por un f de 2t, se sacan las constantes y se hace la transformada de las funciones. Entonces va a ser a por la transformada de f de 1s más b por la transformada de f de 2s. La transformada de f de t más o menos g de t, la transformada de cada una de las funciones. A continuación voy a realizar unos ejemplos sencillos para que tenga más claridad del tema. El ejemplo 1, hallamos la transformada de Laplace de la función f de t igual a 1. Por definición sabemos que la transformada de Laplace es la integral de 0 a infinito de la función, que en este caso sería 1, por el Euler a la menos st por dt. Entonces esto es... se calcula la integral de Euler a la menos dt, que es 1 sobre s por ella misma. Entonces sabemos que infinito no es un número, por lo tanto debemos calcular el límite cuando k tiende a infinito de la integral de 0 a k de Euler a la menos st, y en el 0 sí lo evaluamos. Entonces sabemos que cuando k tiende a infinito es 0, entonces solamente nos quedaría Euler a la menos s por 0, que sabemos que es 1 sobre s, entonces 1 sobre s. El siguiente ejemplo es hallar la transformada de la función f de t igual a t. Entonces ya sabemos que la integral de 0 a infinito de la función por Euler a la menos st. Calculamos la integral de la función t igual a Euler a la menos st por dt, que esta integral se resuelve por partes. Desarrollamos la fórmula y, como leí anteriormente, el infinito no es un número, por lo tanto calculamos el límite y en el 0 sí evaluamos normal. Entonces cuando el límite tiende a infinito, eso es 0, el segundo término también es 0, me quedaría un 0 multiplicado por Euler a la menos s por 0, que es 0, y solamente me quedaría el último término, que es Euler a la menos s por 0, que es 1 sobre s a la 2. Entonces me quedaría 1 sobre s cuadrado. Entonces sabemos que la transformada de la función t igual a t va a ser 1 sobre s cuadrado, que lo podemos ver en las tablas. Para hallar la transformada de la función f de t igual a seno de at,
la integral de seno de AT por Euler a la menos ST por DT, integrando por partes, me da la siguiente ecuación. Entonces, reemplazando, sabemos que en este caso A va a ser S, que es lo que acompaña al Euler, y B va a ser A, lo que está acompañando al seno. Entonces, reemplazando los valores, tendríamos que evaluar entre 0 e infinito. Calculamos el límite por lo nombrado anteriormente y en el 0 sí evaluamos. Nos da que esto se va a 1 y esto se va a 0. Entonces nos quedaría la primera parte, que es el límite, y de la segunda parte solo nos quedaría el término a sobre ese cuadrado más a cuadrado. Lo que hice fue sacar la parte constante y calcular el límite al Euler a la menos st por el seno de AT. Igual en el otro sacamos la parte constante a sobre ese a la 2 más a la 2 y calculamos el límite de la otra función. Sabemos que el seno se mueve entre menos 1 y 1 y el coseno igual. Entonces multiplicamos por el Euler a la menos st, entonces nos quedaría menos 1 por el Euler a la menos st por el Euler a la menos st por el seno de AT menor o igual que el Euler a la menos st. Calculamos el límite en las tres partes y sabemos que el límite cuando k tiende a infinito de Euler a la menos kt es igual a 0 si k es menor que 0. Entonces sabemos que el límite de la parte izquierda va a dar 0 y el límite de la parte derecha va a dar 0. Entonces la única manera de que eso se cumpla es que el límite de Euler a la menos st por el seno de t sea 0. Entonces, reemplazando esto, lo único que nos queda es a sobre ese cuadrado más a cuadrado. El siguiente ejemplo es hacerlo transformado de f de t igual a coseno de t, que es igual, es el mismo procedimiento que la de seno. Lo único que cambia es que al realizar la integral por partes de Euler a la x por coseno de bx, el término cambia, me queda es a sobre a cuadrado más b cuadrado. Y haciendo pues los cambios me queda s sobre ese cuadrado más a cuadrado, que esa sería la transformada. Estas también las podemos ver en las tablas que el profesor subió al campus. El siguiente ejemplo es realizar la transformada de la siguiente función, teniendo en cuenta las anteriores ya vistas. Entonces realizar la transformada de menos 2s más 6 sobre ese cuadrado más 4. Entonces, al realizar la transformada la dividimos, menos 2s sobre ese cuadrado más 4 más 6 a la 2 más 4. Esta lo que debemos hacer es llevarla a transformadas que nosotros ya conozcamos o que estén en las tablas. Entonces lo que hago es sacar el menos 2 y coloco el 6 sobre ese cuadrado más a cuadrado igual acá más 3 sobre 2 de ese cuadrado más a cuadrado, que lo que hice fue tratar de acomodarlas para llegar a ese cuadrado de ese cuadrado más a cuadrado, que sabemos que es el coseno de 2t, que lo expliqué anteriormente, y el seno de 2t, que sabemos que es 2 sobre ese cuadrado más a cuadrado. Entonces esa sería la transformada de la función. Por último, está la transformada inversa. La transformada inversa de 5 sobre s es igual a 5. Entonces, la transformada inversa es como devolverse. Es decir, a qué función le saqué la transformada para que me diera 5 sobre s. Entonces, sabemos que la transformada de una constante es a sobre s. Entonces sabemos que lo que debimos transformar fue una constante, ya que esa me da 1 sobre s y que esa constante fue 5 para reemplazarla. El siguiente es que la transformada inversa de 1 sobre s menos 4. Entonces sabemos que la transformada de Euler a la AT es igual a 1 sobre s menos a. Esta no la expliqué en los ejemplos, pero sí está en la tabla. Entonces, si sabemos que la transformada de AT es esa, sabemos que el término que acompaña al Euler es A, entonces ya sabemos que Euler a la menos 4t fue lo que debimos transformar para que nos diera 1 sobre S menos 4. El siguiente ejemplo
es la transformada inversa de 1 sobre S más 1 igual a Euler a la menos t. Utilizamos la misma fórmula, solo que en este caso tiene signo positivo. Entonces sabemos que lo que vamos a acompañar al Euler va a ser un menos 1, ya que pues que al reemplazarlo en la fórmula menos 1 menos 1 me va a dar signo positivo. Y por último, la transformada inversa de 2 sobre S a la 3. Sabemos que la transformada de t a la n es n factorial sobre S a la n más 1. Entonces, sabemos que el término que debe acompañar a la t debe ser el 2, porque 2 factorial es 2 y S a la 2 más 1 me va a dar 3. Entonces la transformada inversa de 2 sobre S a la 3 va a ser t al cuadrado.